Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todas quienes nos acompañan en este triduo y en el primer día de aniversario de la CIR en sus 65 años de caminar. Y bueno, pues antes de iniciar vamos a leer unos avisos de privacidad, ya que la reunión va a estar siendo grabada y pues para que tengan su conocimiento, ¿verdad? Entonces, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, les informamos que la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, AR, CIR, con domicilio en Amores, número 1318, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, es responsable de los datos personales, ah, sí, perdón, de los datos personales recabados en esta actividad virtual. Se les informa a todos los participantes que la sesión será grabada con la finalidad esencial de poder poner a disposición de las instituciones religiosas integrantes de la CIR el evento a través de nuestros sitio y redes sociales. Para esta finalidad, la CIR no requiere tener acceso a las imágenes y o datos personales de quienes participen, pero si alguno de ellos comparte su información o imágenes libremente, abriendo su cámara, micrófono o proporcionando información por el chat. Esto será tratados confidencialmente. Bueno, y si quieren saber más información, pueden visitar la página de la CIR para, ahí encuentran los datos de privacidad. Bueno, pues entonces ahora le damos la palabra a José Luis Loyola. Sí, a ver si no dije mal el apellido, y le damos la palabra. Presidente de la Bueno, Presidente de la CIR, sí, perfecto. pues muy buenas noches ya, hermanas y hermanos. Bueno, pues hermanos, aquí nos encontramos poquitos, pero bueno, esperemos que también desde la celebración de estos 65 años, pues sea un motivo de encuentro, de seguir construyendo, pues esta casa común que es nuestra CIR. Pues yo creo que, yo creo que es importante que recordemos, pues que hace 65 años, un día como hoy, pues canónicamente se constituyó la CIR, que seguramente como ya se narraban los procesos, pues ya había sus ensayos, sus reuniones, pero estos 65 años nos han hablado pues de muchos lugares de encuentro, de posibilidad. Y yo creo que como siempre lo hacemos cuando hacemos memorial, es un momento especial como para agradecer y para hacer memoria, ¿no? Para agradecer porque en estos 65 años, pues ha habido un dinamismo para podernos ir integrando como hermanas, como hermanos, como instituciones y tratar de ir respondiendo a necesidades, tratar de ir respondiendo a desafíos e ir construyendo también esta vida religiosa que tenga identidad propia, latinoamericana, mexicana. También dar gracias a Dios por pues todos los impulsos proféticos y estratégicos que se han contribuido para que como conferencia pudiéramos dar respuestas pues al servicio de nuestro pueblo, al pueblo de Dios. Y también damos gracias por todos los vínculos que hemos podido construir con la sociedad civil, con la iglesia y también con todo nuestro continente. Somos parte como de este don del Espíritu, de la Ruach Divina, que en medio de este continente ha ido creando espacios para ir construyendo la sinodalidad, para irnos haciendo y peregrinando en esperanza. Yo creo que también la ocasión de preguntarnos sobre nuestra memoria de los 65 años, pues es una oportunidad para repensar nuestro presente, para que seguir escuchando esta memoria nos ayude para encontrar pistas en nuestras posibilidades, en los desafíos que tenemos que emprender ahora, en medio de esta realidad que nos toca vivir, pues de tanta violencia, de tanto dolor, pero también de tanta esperanza. Por eso hacer memoria es escuchar lo que el Espíritu nos ha ido dejando como legado.
porque la Ruach Divina siempre pone en diálogo este pasado con nuestro presente y nos lanza al futuro para ir más allá, con esperanza. Pues de corazón, pues juntos celebramos este aniversario y juntos nos damos la felicitación para seguir construyendo juntos esta CIR, que es nuestra casa común, nuestro espacio como vida religiosa para el servicio del pueblo de Dios. Pues qué gusto y bienvenidas, bienvenidos y que sean días pues de mucho encuentro y de seguir agradeciendo con lo que somos a nuestro pueblo y a nuestro Dios. Pues muchas gracias, agradecemos estas palabras y ahora pues vamos a tener un breve momento de oración antes de compartir las experiencias, ¿verdad? Y bueno, pues entonces en este momentito breve, aquí vamos a, déjenme compartir y bueno, ahí ya están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Me pueden decir si sí se ve o sí? Ah, muy bien, déjenme ahora la hago grande. Bueno, pues así muy breve, ¿verdad? Es agradeciendo 65 años de construir juntas y juntos el caminar de la vida religiosa en México, ¿no? Y pues nos ponemos en esta disposición de agradecimiento al Dios de la vida, pues por este acompañamiento que nos ha dado a través de su espíritu, de su fuerza creadora, recreadora y de su Hijo que camina con nosotros. Los inicios. Los inicios están llenos de ilusión, de una fuerza vital que ayuda a impulsar diversas actividades, como la de abrir brecha y construir caminos, sembrar las semillas y confiar que darán fruto. Y haciendo realidad el mensaje, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, bueno, perdón, que trae buenas noticias nuevas, que anuncia la salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Y pues vamos a contemplar algunas imágenes, son pocas, algunas quizás ya las han visto en internet, en las publicaciones que se han ido dando, y pues traer a la memoria de cómo te has ido vinculando a la CIR por ser superiora, provincial, por algún curso, taller, asunto que resolver. También pensar cómo la vida religiosa ha ido cambiando su caminar al presentarse retos y situaciones de dolor, sufrimientos, de nuevas esperanzas, frutos de los sínodos latinoamericanos, lo propuesto por la CLAR, los nuevos anuncios llenos de vida. Y ahora, pues con este presente que tenemos como vida religiosa, como CIR, pues que en esta sintonía de agradecimiento, pues vamos a continuar las palabras de la memoria de estos 65 años y hacemos un momentito de silencio agradeciendo cada uno de manera personal y si no, pues también lo puede
hacer vía mensaje en el chat. No. Y es que aquí el internet está de la patada. Dale aquí. Bueno, pues vamos ahora a continuar, a dar la palabra. Decíamos, vamos a presentar a la hermana Mariela Peña Quíper, ¿verdad? Que ella nos está acompañando el día de hoy. Y también a la hermana Juana Ángeles. Vamos a presentar primero a la hermana Mariela y luego a la hermana Juana Ángeles. Ay, pero esperen que ahora ya no encuentro dónde están los datos. Ay, yo aquí los tenía tan a la mano que ya los perdí. Bueno, pues aquí les compartimos que la hermana Mariela Peña Quíper es religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, originaria de Monterrey, Nuevo León. Tiene estudios de psicología y de psicología religiosa. Ha recibido formación en el campo de los procesos de crecimiento personal con un enfoque psicohistórico espiritual. Ha prestado su servicio apostólico tanto en el área educativa de administración académica de diversas instituciones educativas, como en el gobierno de su provincia, además de haber asesorado y participado en algunos proyectos de educación popular. También se ha desempeñado en diversos cargos de la Conferencia de Religiosos como vicepresidenta y presidenta de la CIR de 1991 a 1994 y actualmente colabora en talleres en la Escuela de Formación. También nos comparte que fue vicepresidenta de la CLAR de 1994 a 1997. Recientemente ha trabajado y desarrollado proyectos en el campo de la inteligencia espiritual. Actualmente forma parte del consejo directivo del Instituto Mater y asesora al Departamento de Formación Social Cristiana del Grupo de Asociación de Asociadas a la Sociedad del Sagrado Corazón. Facilita y anima espacios de encuentro con el Señor Jesús a través de retiros, ejercicios espirituales, talleres de discernimiento y acompañamiento. Eh, bueno, también les voy a presentar de una vez a la hermana Juana Ángeles, que son quienes nos van a acompañar el día de hoy. La hermana Juana Ángeles Zárate Celedón es también originaria nació en Celaya, Guanajuato, ¿verdad? Es carmelita del Sagrado Corazón y tiene la licenciatura en Teología en la Universidad Intercontinental México de 1991 generación, más bien 91, 1995, estudios de especialización de teología espiritual en la Universidad Pontificia de Lima, estudios de especialización en mística y desarrollo humano en la Universidad de la Mística de Ávila, España, en la generación 2018-19. También tiene los siguientes ministerios, miembro de ERT, Equipo de Reflexión Teológica de la CIR en México, del 2007 al 2008, luego del 2009 al 2010, superiora general de su congregación para 2 periodos, del 2009 al 2015, del 2021 al 2027, miembro del equipo de apoyo de BID, Departamento de Vocaciones y Ministerios del CELAM, en el periodo del 2016 al 2019, vicepresidenta de la CIR, Conferencia de Superiores Mayores de México, del 2011 al 2014, coordinadora de proyectos de formación de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México en el 20 y presidenta de la CIR en 2 periodos, de 2014 al 17 y del 2021 al 2024. Bueno, acompañante de ejercicios espirituales a diversas congregaciones, conferencista y articulista en temas de vida religiosa.
Bueno, pues entonces ya sin más, le vamos a dar la palabra a la hermana Mariela Peña Kipper, quien nos va a compartir su experiencia de paso por la CIR. Bueno, pues le damos la palabra. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar entre ustedes este ratito. Lo que yo voy a compartir es como en un nivel muy sencillo. Hace un momento decía José Luis, así como las memorias, pues son así como los recuerdos de hace más de 30 años. Ciertamente no me ha sido nada fácil volver a ello, porque ha pasado demasiado tiempo y bueno, pues tampoco la memoria es tan fuerte, pero los recuerdos sí. Y lo que recuerdo es que fueron años de muchos retos, de trabajo en equipo y de un compartir muy hondo entre nosotros como pues, presidencia, como se diga, de la CIRM, de la Conferencia de Religiosos. Pero para hablar de mi experiencia, quisiera primero poner en contexto lo que se vivía en México en esos años, porque me parece que si no ponemos el contexto, queda esto como un tanto desdibujado. Entre 1991 y 1994, México experimentó una serie de transformaciones profundas y eventos importantes que afectaron la vida política, económica, social, religiosa del país. A continuación destaco algunos acontecimientos de este periodo. Carlos Salinas de Gortari era el presidente de México, mientras nosotros trabajamos en la CIRM, como mesa directiva de la CIRM. Durante esta época se prepara y firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este Tratado de Libre Comercio representó una de las mayores transformaciones económicas del país en ese tiempo, abriendo nuevos mercados, pero también generando preocupaciones sobre los sectores más vulnerables de la economía. Dios mío. Les pedimos a las hermanas que están ingresando, si por favor apagan sus micrófonos para no interrumpir el compartir, por favor. Entonces, afectó ciertamente a la sociedad mexicana, por lo tanto, nos afectaba a todos los religiosos, sobre todo a todos los que estábamos trabajando en sectores populares. En este tiempo también la reforma constitucional en materia religiosa, que fue en 1992. Se realizaron reformas constitucionales importantes que modificaron la relación entre el Estado y las iglesias en México. Estas reformas permitieron que las organizaciones religiosas tuvieran personalidad jurídica, lo que nos permitió poseer bienes y operar libremente dentro de un marco legal más claro. Además, se abrió la posibilidad de que las iglesias participaran más activamente en la vida pública, rompiendo con una historia muy larga de restricciones que databan de las leyes de reforma. En ese tiempo también se dio la reforma electoral y la creación del IFE entre 1990 y 94, tan golpeado hoy. Se dieron nuevas reformas que otorgaron al IFE mayor independencia del gobierno. Estas reformas incluyeron nuevas reglas de financiamiento para los partidos políticos y la implementación de mecanismos más estrictos. Hoy, como lo sabemos y repito, muy golpeada. Fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en 1994. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, compuesto en su mayoría por indígenas mayas, se levantó en armas en el estado de Chiapas. Quienes estábamos en esa época lo recordaremos con muchísima fuerza y claridad. Los zapatistas liderados por el subcomandante Marcos protestaban contra la pobreza, la marginación de las comunidades indígenas
y las políticas neoliberales del gobierno que veían como una amenaza a sus tierras y a su forma de vida. Y aquí hubo obispos que se comprometieron profundamente con estos pueblos indígenas. Recuerdo muy bien a don Samuel Ruiz, con el que varias veces tuvimos encuentros y que era un hombre, lo conocimos muchos de nosotros y de nosotras, un hombre extraordinariamente comprometido con su pueblo. No solo él, el grupo de obispos amigos, que en ese momento estaban en mucha relación con el grupo de obispos amigos de Brasil. Y tuvimos algunos encuentros con ellos que ya les compartí. Hubo un crecimiento del narcotráfico y la violencia. México experimentó un incremento significativo en la violencia relacionada con el narcotráfico. Los cárteles de la droga comenzaron a ganar mayor control en diversas regiones del país, generando una creciente preocupación por la seguridad pública. En este tiempo, el asesinato del cardenal Posadas en 1993 fue un indicio del poder creciente de estas organizaciones criminales. Tuvimos como conferencia de religiosos momentos muy fuertes de protesta en relación a todas estas amenazas y a esta muerte y a otras más, no recuerdo nombres. Estos eventos entre 1991 y 1994 transformaron profundamente a México, marcando el fin de un ciclo político y económico y dando inicio a una nueva era con grandes desafíos que impactaron al país en las siguientes décadas. Me pareció importante como plantear estos grandes momentos. Hubo muchas más situaciones, por supuesto, pero me parece que esto de alguna manera nos hizo estar muy atentos a la situación que vivía nuestro país. Pues en este contexto, fue en el que fuimos elegidos como directiva de la CIRM y junto con las congregaciones religiosas tratamos de responder a los retos que estas realidades nos presentaban. José Morales Orozco, jesuita, fue el presidente de la Conferencia de Religiosos de 1991 a 1993. Ese año llamaron a Pepe para prestar un servicio de formación a nivel internacional en Roma. Fue entonces cuando me eligieron a mí como presidenta de la CIRM, de ese momento hasta el año siguiente, 1994. O sea que fue Pepe Morales el primer periodo y yo terminé con ese periodo de la CIRM y bueno, me pidieron ese servicio durante ese tiempo. Pepe Morales, que seguramente muchos de ustedes conocen, está ahorita en Guadalajara, un hombre inteligente, creativo, arriesgado y al mismo tiempo prudente y con gran capacidad de delegación. Siento que esto fue bien importante para nosotras y para nosotros como directiva, porque teníamos responsabilidades muy concretas, cada uno de nosotros. Fue entonces cuando me eligieron, perdónenme, con experiencia, es que tengo mi papelito. Pepe, una persona, les digo, inteligente, creativa, arriesgada y al mismo tiempo prudente, con gran capacidad de delegar, con experiencia para relacionarse con obispos, religiosos y con directivos de otros países de América Latina y del Caribe. El secretario de la directiva era Rubén Cabello, también jesuita, que permaneció los 3 años. Yo recuerdo que cuando me pidieron a mí, le dije, bueno, pero tú vas a seguir conmigo, ¿verdad? Y fue una respuesta lindísima, diciendo, por supuesto, yo estoy comprometido con todos ustedes, estoy comprometido con la vida religiosa. Entonces, independientemente de Pepe, él siguió como secretario de la CIRM, de la conferencia, de la mesa directiva, una persona de lo más eficiente y muy, muy organizada. No recuerdo los nombres de todos los integrantes de la junta directiva, y por eso no quiero nombrar a aquellos que sí me acuerdo. Pero sí me acuerdo, sí recuerdo que el ambiente que se creó fue un ambiente de muchísima cordialidad, de muchísima confianza. Teníamos espacios de oración juntos, tuvimos algún retiro que nos íbamos y que esto ciertamente nos ayudó como grupo
a unirnos y a comprometernos como vida religiosa. Elaboramos un proyecto para el trienio, como lo elaboran todos los grupos, que fuimos concretando a través de encuentros, asambleas y diversos tipos de reuniones. Tristemente, no tengo el plan que elaboramos con sus distintos proyectos. Y claro que no recuerdo el plan tal cual era. Ciertamente estará ya en los archivos de la CIR. Cada mes, de 7 a 9 de la mañana, en la sede de la CIRM, teníamos nuestra reunión para planear y repartir las responsabilidades para esas 4 semanas del mes. Y lo que voy a compartir ahora más coloquialmente son algunas prioridades que recuerdo de ese tiempo. Le escribí a Pepe Morales para que me dijera, bueno, pues, ¿cómo ves esto? Pero aunque me respondió, no añadió mucho más a lo que había escrito. Bueno, uno de los proyectos clave de esos años fue el apoyo al proyecto de la CLAR. Ese proyecto que quizá también algunos recuerden, que se llamaba Palabra Vida, una iniciativa impulsada por la Conferencia de Religiosos del Brasil, que promovía el estudio bíblico, algo que fue cuestionado por algunos obispos, no solo mexicanos, obispos de América Latina y el Caribe. Lo que confrontaban era, eso es lo que recuerdo, lo que confrontaban eran como ideas muy en la línea de la teología de la liberación. Entonces no les parecía las posturas que se iban planteando en los diversos libritos o folletos que se iban creando. Sin embargo, como parte de la CIRM, se vio la importancia de fomentar estos estudios bíblicos dentro de la vida religiosa. Así se publicaron varios libros, siendo el primero, recuerdo muy bien, la lectura orante de la Biblia. Cuestión que hasta hoy yo siento que fue un aporte, ciertamente, de la CLAR y de la CIRM. Ese apoyo en la vida religiosa a que pudiéramos vivir y como plantearnos de veras preguntas sobre el estudio de la Sagrada Escritura. Se promovió muchísimo, se dieron cursos, se utilizaron aquellos folletos o aquellos libros pequeños, y creo que esto tuvo una fuerte influencia en la vida religiosa, tanto masculina como femenina. Este enfoque se consolidó, repito, con otros 7 textos, profundizando en diversos libros de la Biblia. Entre los autores más destacados estuvo Carlos Mesters, que también muchos de ustedes habrán leído, teólogo y biblista comprometido con la interpretación bíblica desde una perspectiva cercana a las comunidades de base. Me parece que el fruto, repito, de este proyecto de apoyo a divulgar, a profundizar en la Sagrada Escritura, fue un aporte fuerte de la Conferencia de Religiosos. Decidimos también, otra de las prioridades, apoyar a la vida religiosa femenina. Se había creado en 1976 el ITES, Instituto Teológico de Estudios Superiores para religiosos varones, y deseábamos que este se abriera también para la formación de la vida religiosa femenina. Los obispos no nos lo permitieron. Fue toda una lucha muy fuerte para que el ITES pudiera ser también una oportunidad para la vida religiosa femenina como formación teológica. No lo logramos. Sin embargo, más adelante se fundó el INTER para la formación de vida religiosa abierto a varones y mujeres. Otro esfuerzo en esta línea fue el apoyo de la CIRM a una congregación miembro de la conferencia que había vivido una situación muy, muy, muy dolorosa. Esto supuso un viaje de Pepe Morales y mío a Roma por la seriedad del asunto. Tuvimos un encuentro con la congregación de la vida religiosa entonces. Tuvimos reuniones periódicas con superioras generales y superiores generales, pero priorizamos superioras generales y provinciales en las que se compartían experiencias tanto de vida comunitaria, de gobierno de las provincias o de las congregaciones,
reuniones de administración, porque se iniciaba también toda una serie de cambios, así como compartir las distintas espiritualidades y en donde se iba buscando el impulso a como gobiernos mucho más participativos. Era un momento todavía como de gobiernos muy piramidales. Era interesantísimo, teníamos las reuniones generales, luego teníamos espacios de religiosas y religiosos en donde se compartían asuntos concretos de varones y mujeres y luego nos volvíamos a reunir y entonces se volvía a compartir ya como grupo general lo que se había vivido en los dos equipos, en los dos grupos. Era un momento también muy interesante. ¿Qué me parece que esto, qué frutos ha producido? Pues ciertamente el Inter, ciertamente la Escuela de Formadoras y Formadores, el grupo de junioras, la Escuela de Junioras, como todo esto, siento que mucho más adelante, ¿verdad? Se han dado pasos muy significativos de la CIR. Otro aspecto que también fue importante, los encuentros con la conferencia episcopal. Decía yo que Pepe tenía buena relación, pero había momentos nada fáciles. En varias ocasiones fuimos invitados a participar en alguna sesión de la conferencia episcopal cuando se reunían ellos. Y a solicitud de la conferencia, recuerdo haber expuesto algún tema, no me pregunten cuál porque no recuerdo, pero recuerdo muy bien cómo en esa asamblea estábamos ahí participando, estaba toda la conferencia, era toda una porra para lo que yo estaba planteando, pero lo que recuerdo con enorme cariño fue el grupo de obispos amigos, entre ellos don Sergio Méndez Arceo, José Yaguno, Samuel Ruiz y otros que estaban en primera fila y que de verdad como que me impulsaron mucho a compartir aquello que había preparado y que estaba un tanto asustada. Es una cosa muy simple, pero fue muy importante para nosotros. En ese tiempo también fue la constitución de las asociaciones religiosas, las AR, que hoy son absolutamente normales. Pero fue el inicio. Y como respuesta a estas reformas en materia religiosa, en ese momento nos constituimos como AR. Pero antes de eso, no contábamos con personalidad jurídica. En ese momento se organizaron por parte de la CIRM conferencias y reuniones de superioras y superiores explicando lo que implicaba esta reforma, porque había muchas resistencias. No sabíamos a qué nos iba a llevar esta reforma, qué era lo que realmente a nivel gubernamental se proponía. Pero con asesorías de abogados, asesorías de algunos obispos, abogados también, con asesoría de religiosas y religiosos también que tenían esta especialidad, fuimos dando pasos muy significativos y las congregaciones nos fuimos animando a transformarnos en esas asociaciones religiosas. Pues hermanas y hermanos, esto es lo que recuerdo. Si después hubiera alguna pregunta, pues adelante, si la tengo, se las doy y si no, pues la busco. Pero muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Mariela, por tu aporte, por tu esfuerzo de recordar, ¿verdad? También, y también, pues, todo este bonito caminar que nos compartes. Vamos a dar unos así minutitos, ¿verdad? Para quienes estamos aquí presentes. También hay gente que está siguiendo la transmisión por Facebook, ¿verdad? Si hubiera algún comentario, pues lo pueden hacer por los chats, ¿verdad? O el chat de aquí del Zoom o en el Facebook, también sus comentarios y pues damos un minutito así como de hacer así qué nos resonó de lo que nos comparte la hermana Mariela o qué recordamos también, ¿verdad? De lo que nos han compartido nuestras hermanas o hermanos y luego ya pasamos a lo siguiente. Bueno, pues entonces vamos a darle la palabra a Juan Ángeles, que también ya está por aquí, que nos comparta y luego daremos un espacio más amplio de preguntas o comentarios. Ujú. Y muchas gracias, Mariela.
Buenas tardes a todos y a todas, que hoy nos reúne un gesto de gratitud a Dios, a la vida religiosa, a quienes iniciaron este proyecto profético de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos y Religiosas en México. Un tributo, un honrarles porque dieron posibilidad a estos años de búsqueda conjunta, de unidad y de enfrentar las dificultades que el contexto histórico, eclesial, pues conlleva este tiempo. Voy a compartir en un momentito. Permítanme un segundo. A ver, parece que no puedo. Estoy como hospedadora. Sí, ya nosotros estamos viendo tu pantalla. Ah, sí, la que no la ve soy yo. Yo creo, y nada más sería que la pongas en modo de presentación porque estábamos viendo, digamos, los cuadritos de... Todos los cuadritos. Voy a salirme y a volver a compartir, disculpen. Yo no logro verla aquí en mi pantalla. A ver si aquí voy a cerrar todas para poder, eh, a ver, compartir. Ahí se ve ya nada más una filmina. Ahora sí, Sí, sí. Sí. muchas gracias. Bien, pues como decía, pues son estos 65 años caminando juntas. Agradezco y juntos agradezco esta oportunidad también de recoger la memoria en parte de la historia de la CIR, donde colaboramos en la coordinación, en la animación, en algunos periodos que ya señalaré. Entonces, me pidieron que pudiera recoger algunos aportes de la CIR a la vida religiosa, a la iglesia y a la sociedad. Compartirles que de manera, digamos, más directa en la coordinación, les puedo hablar un poco de estos tres periodos, del 2011 al 2014, siendo presidente el padre Fernando Torre, de los Misioneros del Espíritu Santo, y una servidora vicepresidenta, también con una junta que tiene el don, como ha sido todos estos años, de la diversidad de carismas que se unen al servicio de la vida religiosa. Periodo 2014-2017, siendo presidenta, y también del 21 al 24 como presidenta. También señalar que estos servicios de presidencia se hacen posible en un liderazgo conjunto, que hablamos en nombre de una gestión que está constituida de 15 miembros, hombres y mujeres, religiosos, religiosas, y dentro de estos 15 miembros, la secretaria general que juega, o un secretario general que juega un papel muy importante de carácter ejecutivo, así como la sede de la conferencia episcopal, que está constituida por los coordinadores o coordinadoras de los diversos departamentos que conforman la animación y los servicios de la CIR. También recojo algo muy breve para poder compartir luego lo propio de los aportes. El contexto sociopolítico, pues está marcado por tres presidencias y una que está iniciando, todas polémicas, todas con estrategias que han sido muy cuestionadas o cuestionables en relación al bien de nuestro pueblo, sobre todo los más vulnerables. También hemos vivido pues el cambio de partidos, nos tocó ese segundo presidente del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, habiendo sido precedido por otro, pues el cambio realmente del PRI al PAN, ¿verdad? Otro momento muy, muy histórico del cual se esperaba mucho y trajo a la vez también mucha frustración. Dentro de esto, pues señalo la estrategia de la guerra contra el narcotráfico,
que provocó estadísticamente en lo oficial más de 120,000 muertos en este sexenio, cosa que ya pues se generaba mucha inquietud y mucha preocupación y por la violación de los derechos humanos por la estrategia que se había implementado. Después tenemos el periodo de Peña Nieto, un periodo marcado por la corrupción, por la simulación y el gran hito que representa a muchos otros de violaciones de derechos humanos, sobre todo donde está metido el ejército, como son los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el 2014. Y por supuesto que esto, con un escándalo ético que evidencia la corrupción con la famosa verdad histórica de Karen. De ahí nos pasamos al sexenio, también un cambio de partido hacia, entre comillas, una perspectiva más social, con mucha gente venida pues, de partidos conservadores o de derecha, que son el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que acaba de terminar, y también con una fallida estrategia de seguridad y una creciente polarización política. Sabemos que juegan un papel muy importante los proyectos de asistencia social que son beneficiados a adultos mayores, estudiantes y que pues eso le da una gran aceptación, el presidente que terminó con mayor aceptación dentro de un sector de la sociedad. Y bueno, estamos estrenando la presidenta y me tocó toda la campaña política y también interactuar con ella a raíz de los diálogos por la paz. De contexto eclesial, me parece importante señalar que en estos años celebramos el año de la vida religiosa en el 2015 y que dio el espacio a una valorización de parte de la Iglesia y de la sociedad de la vida religiosa presente en el mundo y hablando de nuestro México, de la vida religiosa y sus diferentes carismas aquí en nuestro país. También creo importante, en el 2013 inicia el episcopado de Francisco, después del episcopado de Benedicto XVI, que da un cambio sustancial y una esperanza a nuestro pueblo en general, especialmente a el continente americano, pero también el rechazo de algunos sectores conservadores que manifiestan su inconformidad y se acrecienta la polarización dentro de la iglesia. También cabe señalar que el Papa Francisco tiene una visión de reforma de la iglesia que presenta desde el inicio de su episcopado y que está implementando dicha reforma, llegando a la estructura eclesial y creo muy significativo, de manera decisiva, la propuesta de un modo sinodal como la única manera de ser iglesia de este milenio, con toda la propuesta de la fraternidad social a través de su encíclica, pero también de su actuar político y de su actuar eclesial. Y por supuesto, la presentación y la defensa de la casa común a través de tiene una gran incidencia en la sociedad. Y sin lugar a dudas, uno de los liderazgos más creíbles en cualquier cultura, sociedad y por supuesto con una presencia y una proyección que ha puesto en el centro de la discusión de la agenda sociopolítica a la Iglesia y sus propuestas. Digamos que podría ser el contexto. Y bueno, dentro de ese contexto quisiera compartir algunos aportes en general, porque me parece que eran demasiados periodos para hablar de cada uno de ellos. Entonces creo que un aporte para la vida religiosa es la intercongregacionalidad. Muy pronto, desde la conformación, muy pronto nos dimos cuenta de ello por el impulso que da la CLAR a la intercongregacionalidad, la UIS, por supuesto, a nivel internacional, que es la Unión de Superiores
Superioras Mayores, la UIS de las Superioras Generales en el mundo, y también la instancia de los superiores en masculinos con sede en Roma, ¿no? Entonces, estas dos instancias también trabajando y poniendo en el tapete los impulsos y los horizontes a nivel internacional y, por supuesto, acogidos sí como un dinamismo necesario por nuestra minoridad, pero también como un dinamismo profético, de no visualizar a las congregaciones en competencia o los carismas en competencia, sino hacer un camino cada vez de mayor unidad y de complementariedad al servicio de la iglesia y de la sociedad. Y esta intercongregacionalidad que se expresa desde, como dice Mariela, desde el inicio, desde que se conformó al inicio la CIR, por el padre Rafael Checa, entre otros, expresada en la conformación de la Junta Directiva Nacional y de todo lo que organiza, va dando sus frutos también en proyectos intercongregacionales, de ayuda a congregaciones, pero también de la preparación teológica y de la formación a nivel universitario, como ya vamos a ver en algún momento, para la vida religiosa femenina. Entonces, va a dar este intercongregacional varios frutos que mencionaré. También creo que la CIR es un espacio de unidad en la pluralidad que se fue fraguando cada vez más, venciendo algún clima que a veces se experimentaba de recelo de los proyectos individuales de las congregaciones, y hasta llegar a un momento donde hay una gran apertura, diálogo y la búsqueda de dar un aporte profético de una manera más conjunta. Y creo que eso ha sido un paso del espíritu que va moviendo también un modo de relacionalidad dentro de la vida religiosa con otras congregaciones de vida religiosa femenina y masculina, y donde se va impulsando también en las CIR locales o regionales. También creo que ha sido un espacio de encuentro, búsqueda y horizontes comunes, donde ha tenido un impacto significativo y una proyección los horizontes de la Clara, donde vamos acogiéndolos como inspiradores de nuestro propio caminar, pero también la CIR nacional ha ido teniendo sus propios íconos, a veces actualizando o regionalizando el ícono, el horizonte inspirador de la CLAR, y otros poniendo nuestro ícono muy particular. Betania fue uno de los íconos que fue con un rostro mexicano, que se tomó del ícono de Betania de la CLAR, pero luego con rostros, con perspectivas de la Conferencia de Religiosos y Religiosas Mexicanos. Y luego en el pasado periodo tuvimos un ícono que es San Juan Diego, tratando de unirnos al movimiento de la Iglesia mexicana en preparación a la celebración de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que se une también a la celebración de celebrar la redención, los 2 siglos de redención por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tratando de hacer estas vinculaciones y sintiendo que expresaba muy bien la experiencia de minoridad que cada vez se acrecienta en la vida religiosa, quisimos expresar nuestro horizonte con Santa María de Guadalupe, siendo regazo de misericordia, una vida religiosa que expresa su maternidad, expresa su acogida a los más vulnerables. Entonces, dentro de esto también coloco el Congreso de la Vida Religiosa del 2015, que fue un momento de un congreso en México, pero que pudo unir corazones, un congreso como de mayor
vinculación entre las nuevas generaciones y la vida religiosa de formación permanente. Entonces, me parece que esta moción del Papa de señalar la importancia, la vitalidad que aportamos a la Iglesia, a la vida religiosa, también nos motivó a vivir una experiencia con la DIVIC, uniéndonos en la Basílica de Guadalupe, más de 5,000 religiosas y religiosos en su diversidad. Dentro de esto, señalar nuevamente las CIRM locales, donde tiene que ver mucho hacia dónde llegan las concreciones de los horizontes inspiradores de la CIRM y de la CLAR. Señalar también que otro impacto en la vida religiosa es la formación teológica, actualización teológica, concursos de verano, a partir de la pandemia, con otros tiempos de formación. Y antes de la pandemia ya se inició, antes de nuestros periodos, con el curso para formadores de 6 meses. Dio un espacio no solamente para los formadores y formadoras en México, sino de otros países, de revitalización y de formarse en este aspecto esencial de la vida religiosa. Un espacio que ha dado mucha vida a personas concretas que luego pueden dar pues mucha vida en sus congregaciones con un horizonte actualizado. Y pues en nuestro periodo apoyamos de una manera decidida la licenciatura del SET con la finalidad de aportar a la vida religiosa femenina con los horizontes propios de la CLAR y de la CIRP en un dinamismo teológico, profético y místico. En el periodo intermedio entre las dos gestiones que presidí, se hizo un discernimiento cuando yo estuve por el poco alumnado, donde el discernimiento arrojó el apoyo, porque no era autosustentable, pero en aras de la formación femenina que ofrecía un horizonte muy particular, se decidió apoyarlo. Se hizo un segundo discernimiento en el periodo intermedio y se decidió cerrarlo. Y continuamos entonces con estos cursos que se ofrecen en línea, se ofrecen presencialmente, abriendo algunas semanas también del proyecto de formadores y formadoras para la actualización teológica. En el verano también, aparte de la actualización teológica, habíamos tenido la Semana de Vida Religiosa en diferentes sedes del país, no solamente en la Ciudad de México, Guadalajara y otras donde la CIRM estaba con mucha capacidad de convocación. Creo que fueron etapas donde se logró una descentralización para la formación integral de la vida religiosa y de las nuevas generaciones. Y junto con esto señalamos la atención a las hermanas mayores, abriendo un curso que se llama Un Alto en el Camino, tratando de poder dar respuesta a las necesidades concretas. Junto con este proyecto, en esta gestión que acabamos de terminar y que continúa, nace el proyecto de Hilton con Cruces y que invitan a la CIRM a ser parte activa de este proyecto, que es la Oficina de Desarrollo Integral y de Formación Integral para la Vida Religiosa, especialmente para la atención de hermanas mayores, que va ofreciendo y va siendo apoyada por la CIRM todos estos insumos para la formación, la prevención de la atención en la salud, en la psicología y en la espiritualidad de nuestras hermanas y hermanos. Por supuesto, me regreso a la formación de vida religiosa. Contamos desde antes también con el Inter, que es el espacio de la formación de las nuevas generaciones, también con esta visión teológica de la profecía y de la mística. Voy ahora sí a la siguiente, atención a hermanas mayores, ya lo comenté. Y luego, pues, tenemos la necesidad de apoyar a muchas congregaciones que no se hicieron a la representación jurídica de la AR, que nos acaban de comentar, y que necesitan el apoyo de trámites en gobernación. Entonces, la CIRM ha sido ese espacio de representatividad conjunta donde se pueden hacer esos trámites. También impulsamos el dinamismo profético,
abriendo un espacio que se llamó Justicia, Paz e Integridad de la Creación, con la finalidad de impulsar que todos los carismas pudiéramos abocarnos como una eje transversal en nuestro actuar y en nuestra preparación cotidiana y carismática, la justicia tan necesaria para nuestro país, la paz y la integridad de la creación, creando una comisión para dicha finalidad. Y por supuesto, un gran impulso a las nuevas generaciones, participando en todos los precongresos, congresos y poscongresos de la CLAR con su misma temática y haciendo propios congresos en México con la asesoría de diversos religiosos y religiosas que van acompañando y van acogiendo y escuchando las iniciativas y las problemáticas que van presentando nuestros hermanos jóvenes. También en nuestro periodo nacieron y se dio impulso a la conformación de redes. La primera de ellas, la red de educación que lideró pues Georgina Zuviría, haciendo una excelente expresión de lo que necesitaba la vida religiosa y el mundo en cuanto a una nueva manera de afrontar conjuntamente la educación, pero también así sucedió, nació la red de pastoral de misionera o parroquial, nació la red de salud, que todavía está, estas tres todavía están en un dinamismo, y nació la red de las congregaciones que trabajan contra la trata y a favor o acompañando a los migrantes. Entonces, también se dio un impulso a la vida religiosa indígena y afrodescendiente en coordinación con la dimensión de la conferencia episcopal, con liderazgos comunes que van acogiendo y acompañando este sector muy necesario de acoger en su identidad e impulsar la riqueza de su identidad dentro de la vida religiosa mexicana. También creo que el impacto fue la interconexión con la vida religiosa mesoamericana en proyectos conjuntos, todavía muy débil, con muchas dificultades, pero creo que se ha hecho un camino, especialmente en los temas de migración, que tenemos pues esa problemática en conjunto. Y por supuesto la participación permanente con el horizonte y el dinamismo y los liderazgos que nos han representado en la presidencia de la CLAR, siendo una de las conferencias de religiosos y religiosas la segunda más grande después de Brasil. Hemos tenido liderazgos de nuestras juntas directivas como vicepresidentes y 2 veces presidenta, nuestra hermana Mercedes Casas. Ahora, pues hablaré en síntesis también sobre nuestro aporte a la iglesia. Creo que todos somos conscientes que el aporte a la iglesia y a la sociedad es la acogida y acompañamiento a los vulnerables de la historia en los lugares más alejados geográficamente, pero también, como diré adelante en nuestro aporte social, es en las periferias existenciales y culturales de nuestro país, donde no hay una iglesia jerárquica presente. Creo que ese es nuestro principal aporte a la iglesia y también diría una presencia y acción profética mística a través de la salud, de la educación, de la evangelización y otros servicios que nosotros hemos denominado servicios clásicos, pero que están definitivamente dinamizando con un rostro particular más místico y profético de la iglesia en estos aspectos que son parte del dinamismo de la iglesia en la acción de la caridad y de la liberación de nuestros hermanos y hermanas, con un talante de espiritualidad que aporta a la vida religiosa y un talante en la proyección social. Luego también creo que la vida religiosa está inserta en el dinamismo de los órganos estructurales de la SEM y de las diócesis. Ordinariamente están coordinadas por religiosas, religiosos, sacerdotes religiosos o hermanos. Estas comisiones, estas dimensiones van siendo coordinadas en un gran número por nuestros hermanos y hermanas.
no valorados y sin embargo actuando y trabajando, a veces sin un salario justo, sin una valoración, sin un liderazgo explícito a veces, en otras dimensiones sí, pero que sin embargo son los gestores de la vida de los proyectos de la Iglesia en México. También creo que hemos avanzado muy pausadamente, empezando por esta experiencia tan bonita que nos platica Mariela de cómo sintió la acogida de algunos obispos cuando tocó participar en la conferencia episcopal. Bueno, creo que ha habido una creciente participación e impacto de la vida religiosa con los obispos, pasando por momentos muy difíciles, uno de manera especial cuando fuimos convocados, la Junta Directiva, con el Secretariado Permanente de la Conferencia Episcopal, en aras a ese documento de la educación que fue fraguado por la Conferencia Episcopal y que se convirtió en un reclamo del paralelismo, magisterio paralelo, de las cuotas que se piden en los colegios, de las problemáticas de los cambios que hay en la vida religiosa con este sector de obispos. Pasando por esa problemática, creo que el hecho de que ha habido los últimos años liderazgos femeninos como Dolores Palencia, como Silvia, como una servidora, después de Mariela, ha hecho un impacto en los obispos porque nosotros estamos presentes en las asambleas plenarias 2 veces al año en la conferencia episcopal y se ha sufrido, ¿verdad? Desde una ignorancia de nuestra presencia a una incipiente valoración de nuestra presencia. Quizá ha ayudado mucho nuestra participación en el diálogo nacional por la paz y en los diálogos cercanos que se han tenido con los obispos. Bueno, entonces otro impacto en la iglesia es una presencia femenina, como ya decía, y de hermanos también no sacerdotes que han sido líderes de la vida religiosa, hermanos como el último Pepe Sánchez, que es hermano marista. Entonces yo creo que esto ha sido un impacto y también el hecho de que siempre vamos junto con otro compañero o compañera de la Junta Directiva Nacional, haciendo una presencia de un liderazgo más en conjunto, otro tipo de liderazgo. Ha habido un cambio significativo en diálogo y hacernos parte de los discernimientos en algunos aspectos de la iglesia institucional, de manera especial en el encuentro eclesial que hubo y en algunos encuentros donde directamente piden que la CIR participe en un coliderazgo con la conferencia episcopal. Pues creo que terminaré entonces con esta sección del aporte a la iglesia, donde creo, vuelvo a retomar esta colaboración rostro de iglesia para los pueblos más alejados, esta cercanía de Dios con los diferentes carismas, con los más vulnerables que ya había comentado, indígenas, campesinos, valorando las cosmovisiones indígenas, también unas pastorales urbanas con un carácter de mayor cercanía, de mayor inclusión de la sociedad y haciéndose también liderazgos con liderazgos de una manera más horizontal, cosa que no ocurría hasta antes de la sinodalidad como iglesia. También uniéndonos a las voces proféticas, exigiendo justicia frente a diversos hechos icónicos en el país, haciéndonos presentes en marchas, con manifiestos públicos, con cartas a los presidentes, con cartas a las secretarías de gobernación. Varias veces nos llamaron de la Secretaría de Gobernación preocupados por las denuncias que hacíamos. Y bueno, ahí se vio un impacto de la voz de la vida religiosa en México, minoritaria y sin embargo con una voz que importaba a la sociedad y a los medios de comunicación. Siempre creo que algo icónico fue los desaparecidos, pero en Ayotzinapa y después los más de 200,000 desaparecidos en el país en el sexenio de Manuel López Obrador. Y de ahí surgen movimientos muy importantes, locales, regionales, ya se va como tratando de tejer con algunos obispos la atención a las víctimas y la atención a los familiares de los desaparecidos, con diálogos muy cercanos con algunos de los obispos.
También creo que tiene que ver con los que no apunté en lo eclesial y en lo social, la aceptación y el perdón ante los abusos de la iglesia, abusos sexuales y abusos de poder, ha dado a la anterior gestión una prioridad que es el trabajo de la cultura del cuidado y de la prevención de los abusos de poder y los abusos sexuales. Y por supuesto eso trabajado de alguna manera conjunta con la Conferencia Episcopal y con la Arquidiócesis de la Ciudad de México. La muerte de los jesuitas del 2021, haciendo un liderazgo conjunto con los jesuitas y la Conferencia Episcopal, nos colocó definitivamente en otra perspectiva referente a lo que es la vida religiosa, muy débil, porque no nos identifican tan fácilmente como un liderazgo propio, pero sí como un liderazgo que tiene algo que decir y sobre todo siendo mujeres las que habíamos participado. Creo que eso tiene un impacto en el periodismo y tiene un impacto en la sociedad, de un liderazgo conjunto con toda esta agenda, con todo este movimiento de los conversatorios, de los foros y finalmente de las agendas que están pues dando otro panorama y que las están robando también la actual presidencia, ¿no? Pues yo termino diciendo que siempre se espera más de la vida religiosa. Muchos de los asesores de la vida religiosa siempre nos han dicho despierten, ¿verdad? Y me hace pensar lo que el Papa ha dicho a la vida religiosa en todo el mundo, despierten al mundo. Creo que tenemos un lugar que aportar y enfrentar la crisis de la minoridad con un profetismo de la minoridad y de la esperanza. Muchísimas gracias. Pues agradecemos, Juan Ángeles, pues toda esta gestión que no se puede sintetizar, ¿verdad? Así tan rápido y tan así. Pero bueno, pues te agradecemos todo lo que nos compartes, también a Mariela. Pues ahora no sé si quienes están aquí en el Zoom, ¿verdad? Nos podrían, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, si levantan la mano, ¿verdad? Y podemos hacer esta participación más abierta. Quien guste puede o abrir su micrófono, ¿verdad? Para poder escucharles o escucharnos, ¿verdad? También estas resonancias que a lo mejor no son preguntas, pero son resonancias de todo esto que nos han compartido las hermanas. Bueno, por lo tanto, aquí leo mientras se anima alguien más a compartir algo, ¿verdad? Dice que agradecemos a Mariela su participación y la saluda con mucho gusto y cariño Luz María Aguilar. También aquí nos dicen gracias a Mariela y a Juana Ángeles. Adelante, ¿no? Con lo que siguen, me imagino, con todo lo que siguen realizando y aportando. Eh, no sé si hay algún otro comentario de quienes están aquí presentes. Una pregunta para, buenas tardes, muchas gracias para la hermana Mariela. Yo en ese tiempo apenas era de la apostólica en su periodo de servicio en la CIRM. Fue los contextos, nos los mencionó muy bien, sociales, políticos del gobierno. Mi cuestión es, también en ese periodo se fue gestando el sínodo sobre la vida consagrada y en Roma, que después se emanó Vita Consecrata. Eh, ¿Cuál fue su participación o cómo se involucraron en esa etapa de la historia? Sí. Muchas gracias. Fue más bien difundir, una vez que tuvimos los documentos, difundirlos en reuniones que se tuvieron allí mismo en la CIRM, pero no recuerdo una participación así explícita nuestra como conferencia en ese momento. Fue sobre todo esto,
difundir los documentos, tener reuniones de profundización. Trabajamos, como digo, mucho como conferencia y luego en grupos separados y luego diálogos entre nosotros, pero no recuerdo así como algo muy especial. No podría añadir más. Sí me acuerdo el difundir, la difusión, pero como que era más, en ese momento yo pienso, era más lo que estábamos haciendo. Quería yo tener algún documento, no tengo un solo documento en mis manos de ese periodo. Entonces todo fue de verdad, así como ponerme, Dios mío, ¿qué hicimos? ¿Qué pensamos? ¿Por dónde íbamos? Pero sí, fue hace 30 años, entonces la memoria pues a veces sí también me falló, pero recuerdo esas cosas y sí recuerdo difusión de documentos eclesiales, diálogo con ese grupo que se llamaba así, Grupo de Obispos Amigos, y con ellos a veces teníamos reuniones más pequeñitas ahí en la CIRM, que venían ellos, estábamos nosotros como conferencia, intercambiábamos, eran como momentos interesantes, pero no recuerdo más la verdad. Gracias. 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 Bueno, aquí tenemos una pregunta más para Juan Ángeles y Mariela. Quien quiera contestar primero, ¿verdad? Dice, ¿qué invitación nos hacen a la vida consagrada en México, pues, hoy? Qué invitación. Bueno, a seguir viviendo como esta profunda experiencia, por un lado, de ese encuentro con el Señor Jesús. Yo creo que no podemos perder la centralidad en nuestra vida, ¿no? Es Él el que nos tiene aquí a favor, claro, de su pueblo, con una misión muy concreta, con una misión común, desde nuestros distintos carismas. Yo creo que algo bien importante es eso, como la profundización en nuestra espiritualidad, en nuestra misión, en nuestro servicio a la iglesia, pero sin perder como esta centralidad. Pienso que hoy también, como todo esto de las redes, es muy importante, eh, somos menos, entonces como la reestructuración también de nuestras congregaciones, pues todos estos son retos muy fuertes que tenemos, yo creo, en este momento, no creo, que tenemos entre manos y que hay que dar respuesta, y hay que dar respuesta como a todos estos desafíos, con con confianza, como dice nuestro capítulo, valor, confianza y transformación. Yo creo que es una invitación fuerte por aquí. Sí, yo considero que el caminar del paso de Dios en la vida religiosa del mundo y en nuestro país nos va indicando que tenemos que dar ese paso más consciente y más místico de la intercongregacionalidad. No porque nos falten hermanas, sino porque es un signo de comunión que elimina barreras y nos va haciendo hermanas y hermanos que van configurando un nuevo rostro de vida religiosa, donde aportamos la riqueza de nuestros carismas en una proyección social, pero también en una experiencia espiritual trinitaria donde Jesús sigue siendo el motivo de nuestra expresión de la encarnación, de la Pascua y de la resurrección. Creo que la invitación es a seguir abriéndonos también junto con Mariela a confiar en Dios y a tener ese muy puesta el horizonte de la esperanza de un nuevo estilo de vida religiosa que está surgiendo, que no lo alcanzamos a ver en su totalidad, pero sin duda las redes de intercongregacionalidad, el trabajo conjunto, la humanización de nuestras estructuras, creo que son criterios o son elementos que van a estar presentes en esta nueva reconfiguración con un Jesús
que va a estar expresándose a través de nuestros carismas y de un nuevo modelo que para mí es más trinitario, de mayor comunión. Y por otro lado, la conciencia de que el Espíritu ha dado nuestros carismas a los laicos y que necesitamos también involucrarnos en una nueva relacionalidad de comunión sinodal con nuestros hermanos laicos para que siga fecundando nuestros carismas en las obras pastorales con un rostro laical, sin perder nosotros nuestra forma de vivir el carisma, pero así en esa diversidad, inclusión y corresponsabilidad por la misión de la Iglesia. Gracias. Gracias. Bueno, aquí tenemos y agradecemos también los comentarios que nos han llegado desde Facebook, ¿verdad? De agradecimiento a la CIR. Y también aquí está con un comentario la hermana Lourdes Medina, que ella fue quien antes coordinó el Departamento de Proyección Profética, ¿verdad? Y nos comparte que la CIR pues la conformamos todas y todos los congregados. Quiero agradecer a quienes han llevado la coordinación de la Junta Directiva, pues que ella también hace parte de esta historia de la CIR, ¿verdad? Y que pues con gozo y gratitud, ¿no? Los agradece este caminar que a veces ha sido agotadores, ¿no? En cuanto a la búsqueda, pero siempre con certezas de responder, pues al Señor Jesús en este servicio o ministerio, ¿verdad? De la vida consagrada. Y también tenemos aquí otra pregunta, pues yo creo que esta va a ser la última para cerrar, o si hay algún otro comentario, pues también. A la hermana Juana Ángeles, que si nos puedes comentar sobre el proyecto de refundación que surgió de la CLAR. Sí, creo que él va evolucionando a la par de cómo se va profundizando a nivel, en nuestro caso latinoamericano y caribeño, los procesos de reestructuración que hoy es como una continuidad de la refundación. Creo que en el fondo de todos estos proyectos está ese dinamismo del espíritu que inicia con el Vaticano II, con la Perfecta Caritatis, cuando nos pide que volvamos a nuestras fuentes espirituales cada congregación. Y nos damos a la tarea, todas las congregaciones, de rescatar nuestra identidad particular que se va complementando con otros carismas, enriqueciendo el rostro de la iglesia y de la vida religiosa. Entonces, a eso obedeció ese proyecto o de la refundación y que luego da su cauce a la reestructuración que va unida a la resignificación de la vida religiosa. Hablando que si bien necesitamos reestructurarnos, esta tiene que obedecer a un proceso de resignificación, de coherencia y de gozo en nuestra vida consagrada y en la vivencia de nuestros carismas. Creo que hay que estar a la escucha siempre del espíritu. Me parece muy oportuno cómo los teólogos y teólogas de Latinoamérica, también en cuestión semántica y teológica, bíblica, van encontrando esas palabras que logren expresar este dinamismo. Si bien un día fue refundación y hoy estamos hablando de la resignificación, reestructuración y reconfiguración, lo importante es la escucha obediente de lo que el Espíritu Santo nos va colocando como horizontes y como desafíos. Yo quiero aprovechar finalmente para agradecer a toda, efectivamente, como dice Lourdes, la CIRM está constituido no solamente por los superiores, porque tendríamos que tener un nombre de los representantes legales al ser AR de los institutos de vida religiosa, pero realmente la CIRM y la CLAR somos todos y todas las religiosas que en nuestras comunidades y en nuestro territorio de pastoral y de misión vamos haciendo posible la misión de la iglesia bajo un carisma particular, pero bajo el carisma de la vida religiosa. Y por supuesto a quienes han aceptado el caminar juntos. Yo desde el inicio dije
realmente lo que se ha hecho no ha sido quien coordina, aunque por supuesto que tendrá que ver de una manera conjunta en el dinamismo de la vida religiosa. Yo agradezco a mis compañeros y compañeras de las juntas directivas que hicimos, al igual que mencionaba Mariela, un grupo de amistad en el Señor que con toda libertad y con toda pasión fuimos poniendo cada uno nuestros dones al servicio de la vida religiosa. Agradezco ahora que está José Luis, siendo ahora vicepresidente de la CLAR y ahora presidente de la conferencia, pues esa obediencia generosa para poder dar continuidad a esta historia. Y gracias a todas y a todos. Gracias. Yo también agradezco la presencia de todos, agradezco pues lo que hemos podido vivir realmente como compromiso con la vida consagrada, la vida religiosa de México y de América Latina y el Caribe, y como decías, pues de toda América. Agradecer a cada una y a cada uno de ustedes también. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas, todos los que nos acompañaron el día de hoy. Agradecemos esta riqueza de aportes, ¿verdad? Algunos quizás recordando de lo que han contado los hermanos o hermanas, ¿no? O que hemos formado parte también de algún proyecto que ha iniciado la CIR o la CLAR, ¿verdad? Entonces, pues agradecemos a cada uno su participación. Y pues los esperamos el próximo martes. Tenemos nuestro segundo día de triduo, ¿verdad? En el mismo horario. Pues les agradecemos. No sé si está presente alguno más de la junta directiva actual que quisiera dar así una palabra de cierre. Y si no, pues terminamos esta sesión. Además de los agradecimientos que nos están dando aquí tanto a Juan Ángeles y a Mariela por su aporte. Bueno, pues entonces, pues muchas gracias a todos, que tengan buenas noches. Y hoy es justo la celebración oficial, digamos, del 65 aniversario de la CIR, ¿no? Como ya tener una forma, pues agradecemos a todas por ser parte de estos 65 años, ¿no? Y pues seguimos caminando. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Saludos a todas. Muy bien. La foto del recuerdo, quien quiera, pues abra su cámara, ¿verdad? Para poder aquí tener la foto del recuerdo de estos 65 años, de quienes pudimos estar presentes aquí en Zoom. Quienes no, pues bueno, estará grabada la sesión y entonces pues ahí. Bueno, listo. Creo que espero haber tomado bien la imagen, o si no, Miguel, ya, a ver si me ayudo por ahí. Bueno, pues ya están más o menos todas. Listo. Espérenme, la última. Gracias a todas, todos. Gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y damos pues por finalizada esta sesión. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Karin. Gracias. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Gracias.